Hola a todos, bienvenidos a nuestras plataformas digitales. Hoy comienza una nueva serie que se llama Sacerdote de su propia rebeldía. Vamos a tener varios episodios para hablar de un tema que es muy actual, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con nuestra fe, la fe cristiana, la fe evangélica. Y vamos a extraer de la palabra de Dios enseñanzas que te van a bendecir. Así que sacerdote de su propia rebeldía. Van a ser varios episodios. Comenzamos con el episodio 1 que se llama Si querés la paz, prepárate para la guerra. Lo vuelvo a decir, si querés la paz, prepárate para la guerra. Así que vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Allí vamos a ver la historia. Yo te pido anotarlo ahí, lee por favor 2 de Crónicas 26, todo el capítulo, léelo, estudialo, 2 de Crónicas 26, porque vamos a estar en esta serie que vamos a hacer como un ejemplo tomado de la vida de alguien que fue un rey poderoso, muy poderoso, de los reyes del pueblo de Dios, que volvió a traer la gloria que tuvo David y que también tuvo Salomón. Volvió a traer, y por ahí no es tan conocido. Si yo te digo Salomón, si yo te digo David, a los que estudian la palabra saben y conocen, pero bueno, este no es tan conocido. Dice, voy a tomar el versículo 5 y dice, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Y toda la historia de Usías es muy, por lo menos la primera parte, muy alentadora, muy motivadora para cada uno de nosotros. Y yo quiero detenerme en algunas palabras acá. Dice, buscó a Dios. Él era un rey, pero dice, como principal atributo que tenía, que buscaba a Dios. Qué bueno es que puedan decir de un pastor, de un líder religioso, que busca a Dios. Qué bueno es decir que un hombre, cabeza de hogar, busca a Dios. Qué bueno es decir, mi esposa busca a Dios. Qué bueno es decir, mi esposo busca a Dios. Qué bueno es decir, nuestros gobernantes buscan a Dios. Sería muy bueno, porque buscar a Dios quiere decir tener un corazón humilde, creer en las cosas de Dios, estar del lado del bien, resistir el mal, etc. Así que Usías buscó a Dios, pero subraya ahí en el tiempo de Zacarías. Zacarías, no el profeta, fue un sacerdote que fue el mentor de Usías. Usías falleció su papá y a los 16 años heredó el trono, así que anótalo ahí. 16 años, ¿te animarías? ¿Quién se anima con 16 años a gobernar una nación rodeada por enemigos, filisteos? Lean por favor 2 de Crónicas 26 para que vean el contexto y también el 2 de Crónicas 25. Pero él tenía 16 años, pero tuvo un mentor a su lado que se llamó Zacarías. Y Zacarías le daba influencia. ¿Quién es tu mentor? ¿Quién te influencia? ¿Un youtuber? ¿Un cantante? ¿Un ateo? ¿Un famoso? ¿Quién te influencia? Usías tenía la mejor influencia, Zacarías, y en los días y en el tiempo de Zacarías buscó a Dios. Fue su mejor consejero. La Biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejos, consejos buenos. Así que anda pensando si estás buscando a Dios y si ese buscar a Dios viene por alguna influencia. Usías tenía al lado a Zacarías, que mientras Zacarías vivió, Usías buscó a Dios. Después vamos a ver que cuando Zacarías muere, ya no tanto. Dice, le enseñó a temer a Dios. ¿Qué? Para eso está la iglesia, para enseñarte a temer a Dios. Así que no te preocupes tanto si el pastor te ve o si algún líder religioso te ve. Lo que vos tenés que aprender es temer a Dios. Es decir, tu integridad es cuando nadie te ve lo que pensás, lo que haces. Temer a Dios. Creo que nos está faltando como fe evangélica enseñarle a los buscadores, enseñarle a la gente que teman a Dios. Que cuando nadie le ve, cuando está en el trabajo y puede robar o tiene la oportunidad de robar y no roba. Cuando sale del shopping y se estaba llevando algo sin querer en la campera y regresa a devolverlo. ¿Sí?
Entonces, aprender a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Yo quiero que vos veas esto. Así que vamos al primer punto. Para mí, este rey fue consagrado, bendecido y exitoso. Consagrado, bendecido, exitoso. Decí conmigo, consagrado, bendecido, exitoso. Cuando una persona se consagra y empieza a buscar a Dios, realmente va a ser bendecido y realmente va a ser exitoso. Va a tener sus pruebas, va a tener sus luchas, va a aprender, pero si busca a Dios y si tiene un buen mentoreo y busca la dirección de Dios, tiene que ser exitoso. Sí o sí. Toda la Biblia es así. Todos los personajes que aparecen en la Biblia son así. Consagrados, bendecidos, exitosos. Me acuerdo de José, me acuerdo de tantos. Pero quiero ir un poquito más. En 2 de Crónicas 26, 5 al 12, no voy a leer todos los versículos, vamos a ver en qué consistía su éxito. Fue muy inteligente, estuvo medio siglo gobernando, 52 años estuvo gobernando, fue uno de los reyes más poderosos. ¿Y dónde estaba su poder? Su poder estaba en la fuerza de combate. Tenía más de 300.000 soldados entrenados. Todo esto lo dice del capítulo 26, del 5 al 12. Te da todos los detalles. Léelo en la Nueva Traducción Viviente, es extraordinario. Tenía más de 300.000 soldados entrenados. Tenía no 5 generales, tenía 2.600 jefes de clanes. Empezó a los 16 años, pero tenía tanto éxito que tenía tanta gente a su cargo y eran expertos y les proveía las armas, tecnología, imagínate carros, ahí te detalla todo en Crónicas 26, carros, escudos, armas, estructuras defensivas sobre las murallas. Dice que personas idóneas, capacitadas, crearon. Él hacía muchos fuertes, conquistaba, ponía fuertes y en las murallas hacía estructuras defensivas de flechas y de catapultas para lanzar piedras. Ningún enemigo se podía acercar. Tenía estrategias de negocios y tributos. Era muy hábil en agricultura. Desarrolló la agricultura y desarrolló los animales. ¿Por qué? Porque tenía que dar de comer a tanta gente. Para los que tienen juegos de estrategia de esa época, saben, los libretos de los juegos, que tienen que buscar oro, tienen que buscar madera, tienen que buscar carne, y después van haciendo su poderío militar, ¿no? Los que saben historia o los que están en los juegos, en el libreto de los juegos es así, ustedes van a recordar esto. O sea, no se puede tener 300 soldados, como hoy veíamos los que van a trabajar y hay que darles de comer. Y hay que pagarles. ¿Y dónde iba a sacar el dinero? ¿Y dónde iba a sacar la comida para tanta cantidad de gente? Si te imaginás, más de 300.000 soldados, 300.000 familias, y estos eran solo soldados. Así que era muy poderoso. Estructuras, estrategias de negocios, tributos, o sea, le declaraba la guerra y la gente le tenía miedo, porque tenía mucho poder. Así que yo quiero ir hasta el segundo principio de donde sale el título de este episodio, que es el principio del que tiene una defensa más fuerte. Cuando dos van a pelear, ya antes de pelear va ganando el que tiene mejor defensa, el que tiene defensa más fuerte. Este es el principio del que tiene una defensa más fuerte. Pensá en un ejército sin entrenamiento y sin municiones. Sería un fracaso. Yo que estuve en una escuela militar, cuando nos daban los fusiles, nos daban sin balas, porque teníamos que aprender a manejar. Y la verdad que no podíamos ir a ninguna guerra con ese fusil, porque estábamos desarmados y no sabíamos usar. Teníamos que aprender a desarmarlos, a armarlos, teníamos que aprender a disparar, teníamos que aprender, etc. Entonces, un ejército sin municiones sería, por cierto, un gran fracaso en frente del enemigo, pero es de temer que muchos en el ejército del Señor hoy no están provistos de las armas suficientes y adecuadas para hacer frente a los enemigos espirituales. Entonces hay como un llamado de atención.
O sea, hablamos el domingo pasado de que a nuestra fe tenemos que añadirle más cosas. O sea, no quedarnos que ya acepté a Jesús en 1979. No, tengo que hacerle frente a los enemigos espirituales. Efesios capítulo 6, para llevar al Nuevo Testamento, nos habla de esto. Prepararnos. Y en 2 de Crónicas 26:15, un poquito más adelante, dice, el versículo final, solamente tomo la parte final, dice, su fama, volvemos con Usías, se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy, muy poderoso. Llegó a ser extremadamente poderoso. Por eso decimos, de 16 años a bendecido, famoso y poderoso. Cuando Dios te bendice, lo hace a su manera. Si nosotros pudiéramos entender esto, de tener un corazón para Él, ¿cómo Dios nos bendeciría? Su bendición, ¿cómo podía llegar a nosotros? ¿No? Pensar en un adolescente de 16 años que sigue a su sacerdote, que le obedece, que busca a Dios, que sigue la dirección y busca la guía de Dios. Le declaró la guerra a los filisteos, lo venció a todos. Y todos se rendían y le pagaban tributo, le tenían miedo por las armas que tenía, por el poderío militar que tenía. Llegó a ser muy poderoso. Yo pensaba que, como el rey Usías, nosotros debemos ocuparnos de defender el Evangelio. Perdónenme, pero creo que los cristianos, la mayoría son muy cobardes. Son muy miedosos y le temen a la cultura. Y le temen a lo que dicen los familiares y le temen a lo que dicen la gente. Tienen miedo. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Es decir, nos está faltando en este momento defender la fe. Defender la fe cristiana y la fe evangélica. Porque hay muchos cristianos, pero no son evangélicos. Y saber quiénes somos y para dónde vamos y en qué creemos. Si yo me bajara acá con un micrófono ahora, que lo puedo hacer, y preguntarles a ustedes si saben qué es ser evangélico, cuáles son las condiciones para ser un cristiano evangélico, estoy seguro que muchos, incluidos algunos de muchos años, no sabrían decir cuáles son las doctrinas básicas o las condiciones para ser un cristiano evangélico. Ni sabemos nuestra identidad, cómo vamos a defender. Necesitamos en este tiempo un Usías que se levante y que empiece a buscar a Dios y que empiece a buscar la dirección de Dios y que Dios comience a prosperarlo y comience a ayudarlo para que pueda conquistar espacios, pero no para el beneficio propio, no para beneficio de un ministerio como algunos pueden pensar, sino para el reino de Dios. Entonces, cuando empezamos nosotros a entender esto, nuestra visión cambia. Dios nos llamó para que contendamos eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. La fe que vos tenés se la dio a Pablo. La fe que vos tenés se la dio a Pedro. La fe que vos tenés se la dio a Santiago. La fe que vos tenés, Dios se la dio a los apóstoles. Y nosotros no podemos diluirla. Estas personas dieron sus vidas, se sacrificaron, fueron encarcelados, fueron aserrados. A Jacobo lo mataron a espada, a Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron de cabeza para abajo. Fueron quemados, huyeron de un lado para el otro, pero no negociaron la fe. ¿Qué pasaría si viene una persecución en la Argentina? ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántos hablan de su fe abiertamente? Uy, no hable de eso porque está el tío. Uy, no hable de eso porque está la tía. No hable de eso porque está la abuela. No hable porque... Basta. Tenemos que defender la fe. Y si no le gusta a la abuela, al tío, a los demonios, a Satanás, lo siento, tenemos que defender la fe. Necesitamos un Usías que se levante a buscar a Dios y a defender la fe. Tenemos
que alimentarnos y ser edificados con palabra de sana doctrina. No es este el tiempo de que andes despreocupado, indiferente a las cosas de Dios, con el efecto bendíceme, sino que es el tiempo de buscar a Dios, de buscar la verdad de Dios, con el gran depósito que nos encomendó. Nosotros estamos reemplazando a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¡Qué vergüenza! Cuando digo nosotros no me refiero a nuestra congregación, sino que me refiero a la iglesia en general. Una iglesia light, cristianos mundanos, cristianos que no vienen un domingo a la casa del Señor. Esos no son parte de la iglesia. No entendieron, no son cristianos de fe evangélica. Les mintieron, les engañaron. Tenemos que despertarnos, porque hay enemigos por todas partes tratando de robar nuestra herencia. Y cuando nos miran se ríen de nosotros, porque ven que no tenemos las fortalezas, no tenemos las fuerzas, no tenemos la capacidad de debatir con un profesor universitario ateo, no tenemos la capacidad de cuando venga una autoridad decirle, honrarlo, decirle, la iglesia les saluda, un aplauso, acá está el gobernante tal, y oramos y le damos una palabra. Pero no le damos el micrófono para que nos diga, nos haga proselitismo y que nos enseñe a quién votar. No necesitamos que nos digan los políticos a quién tenemos que votar. Porque nosotros acá no venimos para votar, nosotros venimos para buscarle a Dios y para conservar la fe y defender la fe y predicar la fe y levantar la fe evangélica que ha sido disminuida y que ha sido alterada. Tenemos que consagrarnos. Por eso no hay triunfo en la iglesia y por eso no hay victoria y hay derrota. Esta prédica se llama: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y parece una contradicción. ¿Podemos poner el título? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una frase del romano Flavio Vegecio Renato, contenida en su obra De Re Militari, escrita en latín y traducida en español como acerca de asuntos militares. Si huís, pacem para bellum. Prepárate para la guerra si querés la paz. Quien quiera conseguir, leo el texto, así lo escribió él. Así pues, el que desee la paz, que se prepare para la guerra. ¿Sabes que Usías vivía en paz? Nadie quería pelear con él, porque estaba preparado para la guerra. Y él dice: quien quiere conseguir la victoria, que entrene a sus soldados con diligencia. Quien aspire al éxito, que luche con estrategia y no lo deje al azar. Nadie se atreve a provocar u ofender a quien ve como superior en el combate. Lo estoy leyendo textualmente. Y nosotros sabemos eso. Y leemos la Biblia. Y aunque un ejército acampe contra mí, fuerte, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, si estoy con Dios, no temerá mi corazón. Por un camino vendrá el enemigo. ¿Lo podemos decir más fuerte? Por un camino vendrá el enemigo. ¿Por qué? Porque estoy bien armado, porque estoy bien defendido, porque estoy bien cuidado. Porque cuando viene un dardo del enemigo, ¡fa!, hay un escudo de la fe. Porque está la palabra de Dios, porque está la salvación, el yelmo de la salvación. Soy salvo, soy hijo de Dios por la sangre de Jesús. Tengo la coraza de justicia. Aunque cometo errores, Él me justifica y me trata como si nunca pequé. Y estoy calzado con los zapatos del Evangelio de la Paz, es decir, estoy predicando, le estoy sirviendo. Y tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, va a venir la lucha, va a venir la prueba, va a venir la enfermedad, van a venir los problemas familiares, laborales, de negocios. Van a venir porque estamos en este mundo.
Pero si estamos bien armados, si estamos bien preparados, vamos a salir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a salir en victoria, en triunfo. Cuando los demonios vengan a golpear tu puerta, ¿quién los va a atender? ¿El Gauchito Gil? ¿San la Muerte? ¿Algún ídolo? ¿Algún muerto? O cuando golpeen la puerta de tu casa y de tu corazón o de tus hijos, allí va a estar uno más fuerte que se llama Espíritu Santo y que va a destruir a ese hombre fuerte. No importa si es del ocultismo, de la hechicería o de dónde venga, porque el poder de Dios es más grande. Él está conmigo como un poderoso gigante. Su vara y su cayado me infundirán aliento y nadie podrá tocarme. Soy una oveja de Él, pero aquel que me quiera tocar, tengo un Señor que me cuida. Hácelo fuerte al Señor, porque estamos preparados para la guerra. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Él es nuestro poderoso gigante. No es con espada ni con ejército, sino con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Si huís pacem para bellum. No creas que por venir a la iglesia todo va a estar bien. Tenés que prepararte para la guerra. Tenemos que prepararnos para el día de la batalla. Por eso todas las estrategias que tenemos en la iglesia local: escudo de oración, oración corporativa, ayuno congregacional que retomamos ahora en junio, son armas espirituales que vos no podés menospreciarlas y después decir: ay, ¿qué pasó? Me engañó, caí, se me pasó esto, se me trabó y no estabas preparado para la guerra. Tenemos que estar preparados para enfrentar lo que venga si queremos tener paz. Ese es el mensaje de hoy. Tenés que estar preparado. A los varones tienen que estar preparados para sostener su matrimonio. Los varones tienen que estar preparados para sostener su familia, espiritualmente hablando. Las mujeres, las esposas tienen que estar preparadas para sostener la crianza de sus hijos, el matrimonio, en unidad, en acuerdo, en bendición, en crecimiento. Los jóvenes tienen que estar preparados para enfrentar este mundo, para poder esperar la persona correcta, para casarse en la voluntad de Dios. Los que son llamados tienen que estar preparados para el momento en que el Señor les diga ahora. Y si hace 10 años te llamé y no te preparaste, tenemos que estar preparados. Y vamos a estar en paz en ese momento. En el momento que tenemos que demostrarlo, en el momento que se nos declare la guerra, estaremos preparados porque ya fuimos avisados. Si huís, pacem para bellum. Tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos, no descuidarnos. Volver a hacer lo que tenemos que hacer, lo que sabemos hacer. No bajar los brazos, no dejar que la depresión nos pueda, no dejar que sacar un tiempo para buscar a Dios. Y quiero terminar con el versículo que empecé. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Se va a acabar este tiempo, el tiempo de la gracia. Quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Quiero dejarte esta palabra, que tomes para esta transición al mes que viene o a tu temporada. Mientras buscas la dirección del Señor, Dios te va a dar éxito. ¿Cuántos dicen amén? De tener esa seguridad de decir: voy a comenzar a buscar la dirección del Señor y a buscarle y a buscarle. Como decía un testimonio hoy, insistir, insistir, insistir hasta lograrlo. Y quiero ser como Uzías. Quiero buscarle al Señor y tener esa bendición para que pueda ser bendecido. ¿Hasta dónde seré famoso? No sé. ¿Hasta dónde seré poderoso? No sé. ¿Hasta dónde el Señor me dará? Solo Él sabe. ¿Qué puertas va a abrir? ¿Qué puertas te va a abrir en tu matrimonio, en tu familia, a los jóvenes, en sus metas, en el futuro y como ministerio? Así que hoy quiero que salgamos de acá alentados a decir: quiero aprender a temer a Dios y buscar la dirección del Señor y estar preparado para el día malo, cuando venga ese día malo. Y si vos estás pasando ahora un problema, algo malo o algo que te aflige o te angustie, que vos puedas decirle: Señor, perdóname,
no estuve preparado, quiero prepararme ahora, ayúdame, dame la fuerza para poder enfrentar. Y Dios es fiel para ayudarte, Dios es fiel para darte victoria, para sacarte. Él es el que sana todas tus dolencias, es el que perdona todos tus pecados, es aquel que rescata tu vida del hoyo. Si lo crees, dale un buen aplauso al Señor y que Dios te bendiga en esta nueva temporada.